Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Esta mañana estaremos en el Salmo 23, como ya saben, lo cantamos y seguramente lo conoce también. Así que dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor. Otras traducciones dice: el Señor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Señor y Padre bueno que eres tú, como ya bien, Señor, han dicho mis hermanos, tú eres el buen pastor, tú eres ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Padre, venimos delante de ti en esta mañana, reconociéndote, Señor, como ese único y soberano y perfecto pastor. Señor, oramos que esta mañana tu palabra, Señor, sea ese alimento que necesitamos como ovejas, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones sabiendo cuánto la necesitamos, Señor, para seguir viviendo en un mundo caído en el cual vivimos. Señor, concédeme tu gracia y de tu favor, Padre, de manera que tu palabra, Señor, se pueda predicar fielmente. Quita toda idea humana que pueda venir de mi persona, Señor, y que tu palabra, Señor, nos anime, nos confronte, nos dé esperanza, Señor. Salgamos de este lugar esta mañana, Señor, animados, fortalecidos, sabiendo que tú eres ese buen pastor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. El Salmo 23 es un salmo del rey David. Y el salmo es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, pero que a la vez es uno de los pasajes que frecuentemente no se vive. Estamos más familiarizados con él en nuestra mente y no en la práctica. Esto es un salmo que no solamente se debe de citar en momentos difíciles, en momentos de angustia. El Señor es mi pastor. Aunque es un salmo que nos puede animar, que nos puede consolar, que nos puede dar esperanza en medio de momentos difíciles, pero más bien se debe de convertir en una confesión de nuestra fe. Muchos creyentes conocen este salmo, en más de una ocasión lo han oído o lo han citado, o algunos hasta de memoria lo saben, y aún personas que son no cristianos también lo han escuchado. Por eso es que Charles Spurgeon dice que este salmo es la perla de los salmos. De entre todos los salmos, el 23 es sin duda uno de los más conocidos, y es que en sus versos los creyentes han encontrado aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida. El Salmo 23 nos habla de las experiencias del cristiano desde el día que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo hasta el momento cuando participará de la gloria con Él. Con este salmo muchos han sido animados, han sido fortalecidos, pero también este salmo nos ayuda para depositar nuestra fe y nuestra confianza en el buen pastor. Y esta mañana estaremos viendo 3 puntos. En los primeros 3 versículos estaremos viendo ese buen pastor que cuida, provee y cuida a sus ovejas.
En el versículo 4 estaremos viendo que ese buen pastor va con nosotros en este caminar. Y en los versículos 5 y 6 estaremos viendo la eternidad futura. Así que el punto número 1 dice: el pastor cuida de sus ovejas. Jehová es mi pastor, comienza diciendo el salmista. David comienza con este salmo dando una declaración, dando una confesión de una relación entre él y el Señor. Y lo hace con la tierna analogía de un pastor y su rebaño. Y David perfectamente conocía y sabía, porque estaba bien familiarizado con esta idea de la oveja y el pastor. Él declara: el Señor es mi pastor. Nosotros empezamos a descubrir que este salmo es tan maravilloso, es que este salmo es tan animante, es tan esperanzador, y más nos podemos sorprender en el momento en el que él escribe el salmo. El rey David, cuando escribe este salmo, no lo escribe cuando él está pasando por momentos buenos, por momentos agradables, sino más bien es todo lo contrario. Él escribe este salmo desde el sufrimiento, donde él ha pasado mucho tiempo siendo perseguido por sus enemigos, viviendo muchas veces escondido en el desierto, siendo traicionado por sus amigos. Y es en medio de toda esta situación que él dice: el Señor es mi pastor. Esto nos muestra una relación entre David y el Señor. Esto nos muestra una confianza, una seguridad de que él dice: el Señor es mi pastor. La palabra "mi" ahí enfatiza cuán profunda, personal y cercana era su relación con el Señor. Y es que todo lo que vamos a ver en los próximos versículos depende de esta primera parte del Salmo. Todo lo que vamos a ver depende de todo lo que en la primera parte nos dice el versículo. David sabía quién era Dios. David sabía quién era él. Y él se ve a sí mismo como una oveja. Y en el tiempo antiguo, el oficio del pastor dice que era considerado como el trabajo más bajo. El pastor tenía que vivir, dice, con las ovejas durante las 24 horas del día, en el tiempo bueno y en el tiempo malo, para cuidarlas, para alimentarlas, para sostenerlas. El pastor asumía completa responsabilidad por las ovejas y muchas veces tenía que arriesgar su vida por ellas si fuera necesario. Y es que, hermanos, eso es lo que nosotros vemos en esta mañana. Ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Ese buen pastor que está día y noche cuidándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a seguir en este mundo en el que vivimos. Cuando nosotros vemos un poco la idea de una oveja, nosotros empezamos a ver por qué es que la oveja necesita completamente del cuidado de su pastor. Una oveja se dice que prácticamente es indefensa, que es despistada, que se pierde fácilmente, constantemente se mantienen sucias. Y nosotros vemos que por naturaleza nosotros, a causa del pecado, si no fuera por la limpieza de ese tierno pastor, nos mantendríamos sucios a causa del pecado. Las ovejas no pueden encontrar ese aliento ni esa agua por sí solas. La idea del pastor y la oveja indican el cuidado que Dios da a su pueblo. Las ovejas por eso necesitan ese constante cuidado. El pastor conoce las ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación entre la oveja y el pastor. Hay una relación
que se debe desarrollar entre aquella persona que ha venido a creer en Cristo como su único Señor y Salvador. No puede ser que una persona que diga que ha venido y ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador no tenga esa relación con el Señor. Y David eso es lo que tenía una relación íntima con el pastor. Por eso es que él confiadamente dice: el Señor es mi pastor. Y una pregunta que nosotros debemos hacernos constantemente, a la luz de la Escritura: ¿puedo yo venir confiadamente delante del buen pastor y decir: el Señor es mi pastor? ¿Puedo decir con toda seguridad, así como David decía: el Señor es mi pastor? Hermanos, porque solo una persona que ha rendido su vida a Cristo por completo puede llamarle mi pastor. Cuando no hemos rendido nuestra vida completamente a Cristo, cuando no hemos depositado toda nuestra confianza a Él, cuando no hemos dejado que Él sea nuestro pastor, no podemos llamarle mi pastor, porque tiene que haber una relación personal. Y aparte de la relación, el pastor te tiene que conocer. Y esto nos lleva a que nos examinemos. ¿Verdaderamente el pastor me conoce como una oveja? ¿Verdaderamente yo soy una oveja de Él? Mira lo que dice Juan 10:27 también. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermoso, en una relación. El pastor conoce a sus ovejas, conocen su voz y ellas, dice, que lo siguen. ¿Eres una oveja que sigue al pastor? ¿Que eres guiado por Él? ¿Que dependes de Él? ¿Que confías en Él? ¿Que te disciplina? ¿O eres una cabra en medio de las ovejas? Hay una relación entre el pastor y su oveja. Y esto nos debe de traer delante de Dios, que si mi vida no está siendo guiada por el Señor, si el pastor no me está pastoreando, si no estoy siendo cuidado de Él, probablemente parezco que soy una oveja, pero no la soy en realidad. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará a Él en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Note que dice: y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y las pondrá y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos, esto es una declaración que nos debe de traer delante del Señor. Si soy esa oveja, Él me conoce. Si parezco una oveja, si parezco el día domingo como esa oveja piadosa, delante de Dios un día, Él como buen pastor dice que separará las unas de los otros. Nosotros vemos que el pastor puede ver lo que la oveja necesita para vivir. Es lo mismo que Cristo hace por ti y por mí. Él es el buen pastor. Él es aquel que dio su vida por nosotros. Él nos conoce y Él nos dará y nos guiará y nos mostrará todas aquellas cosas que necesitamos. Pero el punto no es de que si esta mañana tú estás acá y te empiezas a dar cuenta que el buen pastor conoce sus ovejas y que probablemente tú te ves y dices: a lo mejor yo no soy parte de su redil. Hermano, el llamado es, cuando vemos todo el contexto del Salmo,
Es un salmo que nos anima a venir a Cristo. Si esta mañana tú estás acá y te das cuenta que no eres parte de ese redil del rebaño, el llamado es que vengas a Cristo, que veas que Él es el buen pastor, que Él es el que te puede pastorear. Fuera de Él, nada podemos hacer. Fuera de Él, lo único que podemos hacer es vagar como ovejas sin pastor. Pero Cristo Jesús, siendo ese buen pastor, esta mañana nos anima a que vengamos a Él, que lo busquemos a Él, que Él sea ese buen pastor para nuestras vidas. Como pastor dice que Él apacentará a su rebaño y en sus brazos los llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, dice Isaías 40:11. Hermanos, ese buen pastor es el que nos lleva en este caminar, es el que nos lleva en sus brazos en este mundo, como aquel pastor, como David, cuando andaba cuidando sus ovejas, cuando una se descarriaba, cuando una andaba perdida, iba y la traía y la ponía en su redil. Eso es lo que el buen pastor hace con nosotros. También vemos que ese buen pastor se sacrifica por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11 dice también: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Cristo Jesús ha dado la vida por las ovejas. Cristo Jesús ha dado su vida por ti y por mí. Esta mañana, medita, no salgas de este lugar sin mirar esa obra maravillosa, ese amor que Dios ha derramado para con la humanidad. Dice que también el buen pastor provee. Sigue diciendo la segunda parte del versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es que de aquí depende, como decía, todo lo que vamos a ver en los siguientes versículos, el resto de los versículos que siguen. Porque si el Señor es tu pastor, entonces puedes decir con toda confianza, nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, puedes estar tranquilo que nada te va a faltar en este mundo. Él te proveerá todo lo que tú necesitas. Él va a ir contigo, al lado tuyo. Él va a caminar, Él te va a invitar a la futura eternidad. Dicho de otra manera, si el Señor no es tu pastor, no podrás disfrutar de los beneficios que Él ha prometido a quienes anhelan que Él sea su pastor. Solo aquellos que han determinado, que han decidido que Él sea su buen pastor, pueden decir, nada me faltará. De lo contrario, si tú estás en esta mañana aquí y el pastor, ese buen pastor, no es tu pastor, te falta todo. Dice, nada me faltará. Esto no quiere decir que Él nos dará todo lo que nosotros queremos, sino que Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Y como Él es el buen pastor, que conoce sus ovejas, sabe qué cosas necesitamos, sabe de qué cosas carecemos. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, podemos vivir confiados en que Él suplirá las necesidades. Él nos proveerá de lo que necesitamos en este mundo. Pero hay una razón por la cual Él hará que nada nos falte. No para que vivamos en este mundo cómodos, tranquilos, relajados, sino para que nosotros podamos ir en este mundo en medio de las aflicciones, en medio de las enfermedades, para poder llegar al lugar que Él ha preparado para nosotros. Esa es la razón por la cual el salmista dice, nada me faltará. Y esa es la razón por la cual tú y yo esta mañana podemos confiar en el Señor, de que nos puede faltar todo lo demás,
Pero si Cristo está de nuestro lado, hermanos, nada nos hace falta. Si Él nos dice que si Él es nuestro pastor, Él va con nosotros y Él nos va guiando para seguir adelante y así estar un día con Él en la eternidad. Él nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su palabra, nos da de su espíritu, nos da de su amor, nos da de su misericordia, nos da de compañía. Hermanos, qué bueno es el Señor para con nosotros. No solamente es ese pastor y nos deja que veamos cómo nos arreglamos en este mundo, sino que también Él nos provee, Él nos capacita para poder ir hacia adelante en este mundo caído, donde nos encontramos con tantas cosas, con tantas dificultades. Nada me faltará, no significa que mi fe no va a ser probada, porque de hecho va a ser probada. No podemos decir que porque somos cristianos, todo va a ir bien. Usted ha escuchado cuando alguien dice, está pasando una situación, cree en el Señor que todo te va a ir bien. Hermanos, cuando David dice, nada me faltará, es porque él está confiando que el Señor sabe qué necesita, pero que a la misma vez, aun si él tiene que pasar por momentos difíciles, él sabe que el buen pastor está al cuidado y al control de sus ovejas. Por eso él dice, nada me faltará. Por eso es que no podemos de alguna manera pensar que porque hemos creído en Cristo, todo nos irá bien en esta vida, porque no. De hecho, a veces va a ser necesario que experimentemos ciertas pruebas en este caminar. Lo que vemos aquí es que el Señor nos dará lo que Él sabe que necesitamos, y en ocasiones necesitamos pasar por esas pruebas, porque es en medio de esas pruebas, en medio de esas aflicciones, en medio de esas enfermedades, en medio de esas tribulaciones, donde el carácter del cristiano se va formando, donde nuestro carácter empieza a ser moldeado. Es en medio de las tribulaciones donde tú puedes confiar completamente y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si lo tengo a Él, nada me falta. Hermanos, si lo tengo a Él, nada me falta. Estás en una enfermedad, estás en una situación difícil, estás en problema, estás necesitado de, no sé, cosas, algo material. Esta mañana el Señor te dice, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Te puede faltar todo lo material, pero si tienes a Cristo no te falta nada. También vemos de que Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos provee es necesario para nuestras vidas. Él sabe, Él conoce y Él nos sacia de todas las necesidades. Yo soy el pan de vida, dice. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Porque en Cristo Jesús somos saciados. En Cristo Jesús somos llenados de toda necesidad. Cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, cómo se describe que durante ese viaje del pueblo de Israel por el desierto, cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo cuidó, cómo Dios lo sustentó, Dios les proveyó tanto el alimento como el cuidado, les puso aquella nube para que no les pegara el sol, su calzado dice que no se gastaba, sus vestiduras no se gastaban, y dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hermanos, es hermoso ver cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Por eso es importante
Es necesario esa relación, porque el pastor conoce a su oveja y su oveja conoce el pastor, de manera que no va a haber nada que haga falta. También vemos que sigue diciendo el versículo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor también nos provee no solamente ese cuidado, sino que también nos provee el descanso para nuestras almas, para nuestras vidas. En lugares de delicados pastos, dice, me hace descansar. Presenta una seguridad, una tranquilidad, descansar en esos pastos verdes. Cuando nosotros vemos, era como una delicia para estas ovejas llegar a aquel lugar y podían descansar tranquilamente en aquellos pastos. Hermanos, la idea es de que el Señor quiere que nosotros descansemos en Él, que no andemos en este mundo corriendo, que no andemos en este mundo desesperados, que no andemos en este mundo siendo guiados por todo lo que en este mundo hay. Este mundo todo es una y otra cosa y pareciera que vamos corriendo y no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para analizar, no hay tiempo para nada. Pero esta mañana el Señor nos anima y eso es una de las cosas que Él nos provee, el descanso. Es necesario que nosotros nos tomemos ese tiempo para poder descansar en esos pastos delicados. Cuando tú estás en tu tiempo con el Señor, ese tiempo agradable donde el pastor te está dando esos pastos verdes, su palabra, es ahí donde tu alma encuentra ese descanso, es ahí donde tu alma se anima, es fortalecida. Por eso es que es necesario que nosotros podamos encontrar esos pastos donde podamos descansar en Cristo. Solo en Cristo, como el buen pastor, podemos encontrar esa calma. Dice que en lugares pastos me hace descansar. La idea es, hermanos, que en el tiempo se dice que las ovejas tenían que llegar al punto de que ellas podían descansar tranquilamente, porque confiaban de que el pastor estaba con ellas. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana. Confía en el Señor, confía en Él, confía en el Señor, que Él está al cuidado de ti. Descansa en el Señor, Él es el buen pastor. Eso no quiere decir que entonces no debemos de preocuparnos, que no debemos de poner atención a aquellas cosas que debemos de atender. Claro que sí, pero el punto es que en medio de todo esto, como decía al principio, cuando David escribe el Salmo, lo está escribiendo en medio de una situación difícil, y es en medio de ahí donde él dice, el Señor es mi pastor. Es en medio de esos lugares donde nosotros podemos descansar tranquilamente en el Señor. Ezequiel 34:14 también dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Es como diciendo, allí ellas estarán tranquilas, allí ellas encontrarán ese descanso que se necesita. Y esos tiempos son esos momentos en el que tú y yo tenemos delante de Dios, cuando estamos en su palabra. Es ahí donde nuestra alma se reconforta, donde somos animados por el Señor cuando venimos y vemos que estamos cansados, que pareciera que vamos de una situación difícil a otra. Y es en medio de ahí que el Señor nos dice que descansemos en esos pastos. Estos pastos delicados son la palabra de Dios, que no está ensuciada, que no está contaminada por ideas humanas. Hermanos, podemos preguntarnos, ¿estamos descansando en Cristo? ¿Estamos descansando en su perfecta y soberana voluntad? ¿Estamos confiando en que Él está al cuidado de todo?
o a pesar de eso vivimos frustrados, desesperados, sin esperanza, siendo conformados por este siglo. El Señor nos manda que descansemos, y ese descanso solo puede venir por medio y a través de Cristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. No vivamos con un corazón angustiado. No vivamos con un corazón desesperado, sin paz, sin gozo. Que nuestra alma pueda descansar en esos pastos verdes que Cristo nos ha dado a través de su palabra y a través de su Espíritu. Sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. La idea es que el Señor, en medio de esas aguas, en medio de esa tranquilidad, el Señor nos pastorea, el Señor nos muestra, nos enseña cada día su palabra, cada día cómo debemos vivir en este mundo caído. Pero este no es el único reposo. También vemos que el Señor nos provee, dice, de esas aguas tranquilas de reposo que me pastorearán. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, cuando nosotros vemos, estamos en un caminar en este mundo, estamos hacia una dirección, y el Señor nos ha prometido que mientras estemos en este mundo, Él nos va a pastorear, y un día dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Cuando nosotros estamos aquí en este mundo, que sentimos esas aflicciones, esas tormentas, esas dificultades, nos dolemos, lloramos. Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Pero un día el Señor dice que Él enjugará toda lágrima, y es por eso que nosotros debemos de tener puesta la mirada en Cristo, porque estamos en este mundo, pero estamos yendo hacia una dirección. No nos vamos a quedar en este mundo. Esto es parte de ese proceso que Dios ha establecido. Dice el segundo punto, que el buen pastor va con nosotros en este caminar. Versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David escribe aquel pastor que protege a las ovejas en momentos peligrosos. Él tenía que moverse de un lugar a otro, y en esos momentos de moverse de un lugar a otro, a veces tenían que pasar por esos momentos difíciles. Hermano, y es que la vida del cristiano es lo mismo. Vamos en este mundo, vamos en este caminar, y es aquí donde vamos a pasar por esos momentos, esos valles oscuros, esos momentos de tribulación, esos momentos donde pareciera que todo se ve oscuro. Esta mañana, una de las cosas que el Señor nos quiere recordar es que a pesar que estamos yendo en este mundo hacia una dirección, estamos con la mirada y la mente puesta hacia la eternidad futura que Él nos ha preparado. Pero mientras estamos en este mundo, probablemente vamos a estar siendo pasados por estos valles oscuros. Probablemente esos valles oscuros son aquellas enfermedades, aquellas situaciones difíciles, aquellos problemas que pareciera que nunca se van. Hermanos, probablemente esos son los valles oscuros por los cuales tú y yo estamos pasando. Pero una de las cosas que el Señor nos quiere recordar esta mañana es que a pesar de que el valle sea duro, a pesar que ese valle sea difícil, a pesar que no se vea una claridad,
Debemos de recordar que Él va con nosotros en este caminar. No vamos solos, no estamos solos. Él, buen pastor, va contigo y sabe y te cuida. Él va adelante y la oveja va atrás. Lo que tú y yo estamos pasando, Él ya lo sabe. Y Él sabe cómo te va a dar la salida. Él sabe cómo va a ser para que tú puedas seguir adelante. Porque el punto no es quedarnos en este mundo, en medio de este valle. Cuando tú vas de camino hacia un lugar, tú sabes que vas a llegar a un destino. Probablemente en ese viaje te vas a encontrar muchas situaciones. A lo mejor tráfico, a lo mejor un accidente, a lo mejor se te punchó una llanta. O sea, hasta humanamente nosotros vemos de que en el camino nos podemos encontrar con muchas cosas. Pero tú no te vas a quedar en ese camino. Tú tienes en mente que tienes un destino al cual vas a llegar. Como cristianos en este mundo, vamos en este mundo hacia la eternidad futura. Pero mientras estamos yendo, estamos siendo pasados por estos valles oscuros. Pero debemos de recordar que esto es temporal, esto es pasajero. Porque el Señor, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Eso es la razón por la cual esta mañana nosotros debemos de confiar en el Señor. Que a pesar de que la situación, el problema, la enfermedad sea dura, hermano, recuerda, ese buen pastor va contigo, no te deja y no te dejará, porque eso es su promesa, que Él no te dejará ni te abandonará, Él irá contigo. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto era pudiéramos decir, una herramienta que usaba el pastor para poder cuidar a sus ovejas de los peligros. El cayado, dice que se usaba, era como un gancho, que cuando la oveja se empezaba a desviar, el Señor la traía. Hermanos, es hermoso porque el Señor no solamente va con nosotros, no solamente nos va guiando en medio de este desierto, sino que también Él nos disciplina cuando es necesario con esa vara también, así como Él cuida a sus ovejas. También Él nos trae de regreso con ese cayado. Si tú esta mañana estás aquí y te estás desviando y pareciera de que te estás saliendo de ese redil, el buen pastor usa ese cayado para traerte de regreso. Y a veces es necesario que el pastor use estas herramientas en nuestras vidas, porque es necesario para nosotros, porque Él sabe cuando nos estamos desviando, cuando empezamos a salirnos de ese redil, y Él nos trae de regreso. Por eso dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por si los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni arderá de ti. Es precisamente por eso, porque el Señor va con nosotros. El Señor es quien está con cada uno de nosotros. Pero nosotros también vemos, hermanos, que en este transcurso hay un propósito por el cual nosotros estamos siendo pasados por ahí. Hay un propósito por el cual a veces pasamos por estos valles oscuros. Cuando miramos hacia la santa ciudad, al lugar donde Él ha preparado para que lleguemos y miremos con Él, para allá es donde vamos. Por eso es que no debemos enfocarnos solamente en esos valles oscuros, porque esto es algo que va a pasar. Tenemos que tener puesta la mirada hacia aquel lugar que Él mismo ha preparado para todos aquellos que han venido y han creído en Él. David entendía perfectamente todo esto. Sabía que en ocasiones era necesario pasar por estos lugares que no eran agradables. Y esto era con el fin de que en medio de todo eso Él pudiera encontrar, Él pudiera darse cuenta que ese buen pastor va con Él, que ese buen pastor
está al cuidado de Él. Hermanos, la sombra de muerte nos muestra una aterradora sombra cuando pasamos por esos valles de sombras de muerte, esos sufrimientos, esas dificultades. Debemos de recordar que Él sabe y conoce cada una de estas situaciones. El Señor es nuestra luz. Cuando vamos en esos valles y miramos que todo es oscuro y miramos que no hay claridad, el Señor nos dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Señor, hermanos, el Señor es nuestra luz. Que en medio de todo este valle podamos ver que hay una luz allá adelante y que nosotros vamos hacia esa luz. No nos vamos a quedar en medio del camino. Estamos de camino, sí, pero hay un propósito, hay una meta a la cual el Padre nos está llevando. Y esa meta y ese lugar es la gloria eterna. Aún cuando estamos pasando por estos valles, podemos encontrar ese aliento en que el Señor está pronto con esa vara y su cayado para rescatarnos y salvarlos de donde estemos. La vida cristiana no siempre es un lugar tranquilo, no siempre es un lugar donde vamos a estar en la cima de la montaña. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? A veces pareciera que uno está arriba en la cima de esa montaña, pero a veces pareciera que uno se encuentra abajo. Pero mientras en ese proceso recordemos que el Señor va con nosotros, que el Señor cuida de nosotros. Dice que también Dios nos da, dice, esos valles de sombra de muerte, porque es ahí donde en medio de esas pruebas, en medio de esas aflicciones, donde se forma el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, dice, echando toda vuestra ansiedad. Es como diciendo, toda aquella situación, ponla en Cristo. Todo aquel problema, ponlo en Cristo. Toda tu familia, ponla en Cristo. Tus hijos, tus problemas, tus enfermedades, tus dificultades, todas ponlas en manos de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto nos debe de traer a Cristo y decir, Señor, aquí está esta situación. Si estamos frustrados, si estamos desesperados, si no sabemos hacia dónde vamos, si no sabemos qué va a pasar el día de mañana, traigamos todas estas cosas delante del Señor, porque Él sabe y conoce perfectamente lo que Él hará. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él, porque Él sabe perfectamente y conoce todas las cosas. Hay una confianza, hay una paz, hay una tranquilidad que debemos de desarrollar, sabiendo que el buen pastor está del lado de nosotros, sabiendo que ahora Él nos ha hecho parte de su redil, porque antes estábamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estábamos y así se encuentra aquella persona que está sin Cristo, como oveja sin pastor, vagando por este mundo, sin dirección, sin saber a dónde va. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. No te pierdas. Ven a Cristo, que sea Él tu pastor, que sea Él quien te guíe a la vida eterna. Fuera de Cristo, hermano, fuera de Cristo, amigo, que estás aquí esta mañana, vas a vivir en este mundo y vas a andar como esa oveja descarriada sin pastor. Y esta mañana el Señor te dice, ven a Él, ven a su redil, no te pierdas,
Él te da la vida eterna. Por eso es necesario que entendamos. Empezaba yo diciendo al principio que cuando el autor del Salmo dice, el Señor es mi pastor, hay una relación. Tú puedes llamar mi pastor, pero si Él no te conoce, no hay ninguna relación. Por eso el llamado esta mañana es que tú vengas y te pongas a cuentas con Él, que Él sea tu pastor. De lo contrario, un día, como ya leímos, el Señor, el buen pastor que conoce sus ovejas, separará una de las otras. Hermano, Dios no quiera que de los que estamos aquí en esta mañana, seas uno de esos que el Señor lo aparte, sino más bien, cuando nosotros vemos este salmo, es un salmo que nos da consuelo, que nos da esperanza. Y eso es lo que el Señor está haciendo en esta mañana. Te está dando esperanza. Que si estás perdido, si andas vagando como oveja sin pastor, Él está ahí dispuesto, como ese buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Podemos ahora entonces estar tranquilos, porque Él nos ha asegurado ser nuestro pastor, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Por eso es que nuestros ojos no deben de estar puestos en este mundo. Por eso es que como Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículos del 1, que no nos conformemos a este siglo, que no nos acomodemos a este mundo, porque todo esto es pasajero. Nuestra vida en este mundo es como un peregrinaje. Nosotros vamos de camino hacia la gloria eterna. Pero si nosotros nos acomodamos a todos los deseos de este siglo, nos podemos ver tentados a empezar a acomodarnos a este mundo. Y el Señor ha preparado una morada, no aquí en este mundo, sino en la gloria eterna. Por eso es que en esta mañana el Señor te dice, ven a Cristo, mira hacia dónde Él te está llevando. Porque es ahí el destino que Él ha preparado para los suyos. Aquel día cuando el Señor dirá, bienvenido, mi siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Es para allá donde vamos. No vivamos en este mundo como si somos de este mundo. Debemos de vivir tranquilos, descansando en el Señor, saber que estamos en sus brazos, saber que Él conoce cada situación, que Él suplirá cada necesidad de nuestras vidas. Hermanos, muchas veces ni nosotros sabemos lo que vamos a necesitar el día de mañana, pero el buen pastor sí lo sabe. Y es por eso que nuestra confianza debe de estar puesta en Él, porque Él sabe de qué cosas nosotros necesitamos. Nosotros vemos también que una de las cosas que normalmente pasa es que cuando pasamos por estos valles hay un temor, hay un miedo, porque empezamos a pensar cuántas cosas. Pero claramente la respuesta es saber cuán cercano está la presencia del pastor. Dice, porque Él estará conmigo. El buen pastor es aquel que su vida da por sus ovejas. Él es el único que puede proteger y calmar tu preocupación, tu angustia, tu temor, tu ansiedad, tu desesperación. Nunca estaremos más conscientes de la presencia del buen pastor hasta que pasemos por esos valles oscuros de la vida. Es ahí donde nosotros podemos encontrar ese consuelo en medio de esos valles. Es en medio de todo eso donde el Señor nos muestra. Confía en el Señor. Confía en Él. No tengas miedo de lo que va a pasar mañana. No tengas miedo de lo que va a ser el siguiente año. A veces nos atemorizamos de que qué va a ser de nuestra vida de aquí a un tiempo, donde el Señor nos tendrá, y nuestra mente empieza a pensar tanta cosa y nos empezamos a desenfocar y nos empezamos a frustrar.
y nuestra mente empieza a caminar y empezamos a alejarnos de aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Y esta mañana el Señor nos dice, confía en Él. Él está en control de todo. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso es que nuestra confianza debe de estar puesta en aquel que su vida ha dado por las ovejas. Sigue diciendo el punto número 3. Aderezas la eternidad futura, versículos 5 y 6. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, dice, con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, aquí vemos algo que cambia. En los primeros versículos nosotros vemos el buen pastor, aquel pastor que guía, que provee, que cuida, que va con nosotros. En los versículos 5 y 6 nosotros vemos un cambio. Ese buen pastor ahora como el Rey de gloria, aquel Rey que no solamente nos lleva por ese camino, pero también nos invita a la presencia de Él, nos invita a que nos sentemos a la mesa con Él. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Se dice que el rey en aquellos tiempos invitaba a sus asociados más honorables a vivir en su palacio. El rey ofrecía espléndidos banquetes para los miembros de su corte. Sus invitados eran ungidos con aceite como símbolo de honor y del gozo de esa corte real. Nosotros vemos a ese buen pastor como el Dios soberano que nos invita a comer de esa mesa y lo hace en presencia de los enemigos para mostrar que el Señor tiene cuidado de nosotros, para mostrar que el Señor se preocupa por nosotros, que Él sabe y que Él conoce aquellas cosas que nosotros necesitamos. Nos invita a esa mesa para que nosotros podamos disfrutar de su presencia. Es hermoso cuando el Señor nos invita a estar en su presencia, el Dios soberano, el Dios perfecto. Es tan maravilloso que nos invita y para que estemos delante de la presencia de Él, para que disfrutemos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Mi copa está rebosando, dice. Eso es una manera de expresar qué tanto el Señor nos bendice. Hermanos, cuando nosotros nos vemos, ¿quién soy yo para que el Señor derrame de su amor, de su misericordia por ti y por mí? Nosotros nos quedamos, Señor, ¿cómo es posible que tú hagas eso conmigo? ¿Cómo me das tanto de tu amor? Hasta el punto que dice, mi copa está rebosando. El Señor nos da mucho más de lo que merecemos. El Señor nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es que es hermoso cuando nosotros vemos que este buen pastor nos cuida, nos guía, va con nosotros, pero también nos llena de sus bendiciones, nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Es hermoso, hermano. Por eso es que esta mañana el Señor nos quiere animar. No salgas de aquí esta mañana sin no mirar tu necesidad de Cristo. Que esta mañana el Señor nos anime, que podamos mirar que somos privilegiados. A veces no nos damos cuenta. Por eso al principio decía que es un salmo donde lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Hasta que empezamos a ver el salmo, hasta que empezamos a ver lo que realmente significa, nos damos cuenta y decimos, Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado más de lo que merecemos.
Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es la razón, hermano. Esa es la razón, hermana, por la cual nada te falta en este mundo. Porque el Señor está preparando y ha preparado morada para ti. Ha preparado un lugar y te ha invitado para que tú puedas estar con Él para siempre. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por mucho que pasemos por esos valles oscuros, por esos valles difíciles, debemos de recordar al buen pastor que nos está guiando al final hacia la futura gloria donde estaremos con Él para siempre, sin relación con el pecado. Ahí ya no va a haber más esos lugares, esos valles oscuros. Allí estaremos delante de la presencia de Él y disfrutaremos de todas sus bendiciones. Por eso es que somos privilegiados el saber que el Rey de Gloria nos ha llamado a ser parte de su eterna morada. Por eso es que nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe. Por eso es que nuestra mirada, nuestra ciudad celestial no está aquí en esta tierra, está allá donde el Señor ha preparado esa morada. No vivas en este mundo afanado, donde a veces no hay tiempo para meditar, para pensar. Yo no sé si tú lo has experimentado, cuando a veces uno está haciendo tantas cosas, estás tan ocupado, hay tanto trabajo, hay tantas responsabilidades, y a veces nos sentimos como que no queremos esa vida. Hermanos, date cuenta, es que no es la vida que el Señor nos ha prometido. Esto es parte de ese viaje hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Y por muy duro que sea, el Señor nos va dando la fuerza, nos va dando de esos pastos verdes, que comamos su palabra para que nos podamos mantener firmes, para que podamos soportar hasta el día en que el Señor Jesucristo venga o Él nos lleve. Esa es la razón por la cual el Señor nos invita. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay una seguridad que Él nos promete. Y esto debe de darnos consuelo. Esa es una promesa del Señor. Ciertamente, dice, seguramente. En los cielos es donde festejaremos en eterna seguridad, porque estaremos a salvo. Satanás ya no podrá hacernos pensar que estamos en esos valles oscuros. Nadie nos podrá privar del gozo de la vida eterna. Nadie nos interrumpirá, nadie nos detendrá. Allí moraremos en la presencia del buen pastor para siempre. Apocalipsis, como ya lo leí, Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. Es ahí donde el Señor nos está guiando, a esas fuentes de agua vida, a esa vida eterna. Es ahí donde Él guía a su pueblo, y toda lágrima, dice, el Señor la enjugará, toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, que nuestra morada esté puesta en los cielos. Nuestro lugar celestial es el lugar que Dios ha prometido, en donde moraremos para siempre con Él, donde ya no tendremos que pasar por esas enfermedades, tribulaciones. El Salmo 27, y con esto termino, el Salmo 27:4 nos dice, una cosa he demandado, o una cosa he pedido, dice otra traducción.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para siempre inquirir en su templo, que nuestros ojos estén viendo hacia la eternidad futura, que nuestro deseo esté morar en esa gloria eterna. Hermano, ¿dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en este mundo? ¿Tu corazón está aferrado a qué vas a hacer en un par de años? ¿O tu corazón, tu mente, tu alma está como la del salmista, deseando el día en que estaremos con el Señor para siempre? Que esta mañana nosotros podamos meditar en su palabra, que podamos analizarnos a la luz de la Escritura, en dónde está nuestro corazón. ¿Estamos anhelando esa eterna y gloriosa eternidad? ¿O estamos más bien preocupados? ¿Qué vamos a hacer en este mundo? ¿Qué vamos a hacer en esta vida? Hermanos, que el Señor nos ayude para que no solamente sea un salmo en el cual nosotros lo escuchamos y lo conocemos de memoria, sino que sea un salmo que encontremos ese consuelo, ese descanso, de que miremos hacia dónde el Señor nos está llevando. Y el camino a donde Él nos está llevando es la gloria y la futura, eterna y gloriosa ciudad. Es ahí para donde vamos y es ahí donde el Señor te quiere llevar. Oremos.